empezamos a hablar de Jehová Ra, que el Señor es mi pastor. Señor y pastor. Después la segunda fue Jehová Jireh, Dios de mi provisión, aquel que suple todo que nosotros necesitamos. Amén. Y ahora en 1 Pedro 1:15 yo voy a traer el tema de hoy. Y el tema de hoy es Jehová Makadasken, que significa el Dios que santifica. Amén. Dile así, el Dios que santifica. Y en 1 Pedro 1:15 dice así: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Entonces, Madagasken significa Dios que santifica. Y sabe, iglesia, nosotros clamamos, y por eso que es tan importante entender ese mensaje, porque la santidad nos acerca más de Dios. Porque lá en Salmos dice, en el libro de los profetas dice que el Señor no tiene su oído, no escucha, y nem sus manos están cerradas, pero nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios. Y lo que Dios quiere es que todos nosotros podamos nos acercar a Él con un corazón contrito y humillado. Por eso que es tan importante entender cómo ser santos. En el Salmo 23:1 dice así: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu callado me infunden consuelo, aliento. Y ahora nosotros sabemos que la vara y el callado del Señor nos trae aliento y nos trae consuelo. Y la palabra consolar en hebraico es nachan, que significa recibir dirección, arrepentirse, cambiar de mentalidad, recibir alivio, recibir gozo. Amén. ¿Cuántos quieren recibir esta noche, recibir del Señor este alivio, este gozo, esta alegría? Ahora, el salmista estaba diciendo que en las horas de las pruebas, en los momentos difíciles de nuestras vidas, Dios usaría la vara y el callado para protegerlo, para dar dirección en nuestras vidas. Dios quiere darte dirección, Dios quiere mostrarte el camino, y para el camino del Señor es una bendición, porque es un camino que te va a llevar a la vida eterna. En el mundo el camino es ancho, pero te lleva a la perdición. Ahora el hombre hace planos, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y hay muchos caminos que parecen bien, parece que no son malos, pero llevan a la muerte. Ahora, y esta posición del Señor nos va a garantizar la victoria en los valles, en las dificultades, en los problemas. Y sabemos que en el mundo vamos a pasar por luchas, en el mundo vamos a pasar por dificultades, pero el Señor, a través de su vara y de su callado, nos va a dar dirección. Amén. Mira, Dios es santo. La palabra santo es kadosh. En el Salmo 99:5 dice: exalten al Señor nuestro Dios, próstense ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Y sabe que ese Dios santo quiere que la iglesia, que su rebaño sea santo. De la misma manera que Él es santo, Él desea que nosotros, como iglesia, como discípulos de Jesús, tengamos la misma necesidad y el mismo deseo de ser santos como Él es santo. Amén. En Levítico 27 dice así: santificaos pues, sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Y qué es ser santo? ¿Qué significa ser santo? En el término hebreo para santo,
probablemente proviene de un concepto primitivo de separación de lo profano. El término opuesto a santo es impuro, profano. Y así, esto empezó en el jardín del Edén con Adán. Cuando Adán pecó, la primera cosa que él hizo fue aislarse, a esconder. Y Dios buscó y dijo: Adán, ¿dónde está? ¿Por qué te has escondido? Y él dijo: porque tuvo miedo. Y cuando nos tenemos áreas de nuestra vida, áreas que están ahí guardadas, áreas que nos llevan a pecar, nos escondemos y tenemos miedo de nos acercarnos a Dios. Pero hoy Dios quiere romper con toda atadura, llevarte a acercarse a Él, porque es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que te llama a acercarse a Él, no porque tú estás bien, porque tú sabes que tú necesitas. ¿Cuántos necesitan de Dios? Gloria a Dios. Y es así que nosotros empezamos a entender nuestra real situación. Y ahora, en Levítico dice así, Levítico 10:10, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere que haya distinción, que significa poder identificar esta situación. Pero yo no sé si soy un poquito anticuado, si estoy ultrapasado por la edad, pero hoy cuando yo miro muchas cosas en las redes sociales de cristianismo, yo no consigo hacer mucha distinción. La impresión que yo tengo es que muchos cristianos quieren parecerse más con los que están al mundo. Y Dios quiere que el mundo tenga el deseo de parecer con los discípulos de Jesús. Esa es la diferencia. Pero hoy no sé si solamente soy yo que miro eso, pero yo no veo mucha distinción en muchas cosas. Parece que está un poco mezclado. La gente está llamando cosas que son absolutas de relativos. Y así las cosas se están poniendo difícil a cada día. Pero la voluntad de Dios es que nosotros podamos hacer distinción entre lo que es santo, lo que es inmundo y lo que es limpio. Amén. ¿Cuántos quieren hacer esa distinción? Aleluya. Dios quiere que nosotros como iglesia seamos el modelo, el ejemplo para que el mundo quiera lo que tú has recibido del Señor. Y sabe, iglesia, ahora la palabra Kadash es términos para santo en el Viejo Testamento, es usada más de 600 veces para nombrar alguna cosa que es separada de lo común. Ser santo es ser separado para Dios. Aleluya. Por eso que es Jehová Madagasken, que significa el Dios que santifica, porque Él quiere separarse para Él. Amén. Y ahora en Éxodo 31:13, así sabrán que yo soy el Señor. ¿Cómo ellos van a saber? Porque Dios te va a santificar. Y así sabrán que yo soy el Señor, el que los santifica en nombre de Jesús. En Colosenses 1:13 dice así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Aleluya. Amén. Nos trasladó de la muerte a vida. Nos trasladó del pecado a una vida abundante. Nos trasladó del miedo a una vida victoriosa. Nos trasladó del pecado a una vida santificada, separada para Él. Nos trasladó de la enfermedad, de la dolencia, a una vida de sanidad, a una vida con salud emocional, con inteligencia emocional, inteligencia espiritual y salud física. ¿Cuántos quieren? Amén. Gloria a Dios. Y así Él nos trasladó, nos llevó de la muerte a la vida. En el Salmo 23:1 dice así: tu vara y tu callado me infunden aliento, me infunde consuelo. Y el salmista declaraba que en medio a esta caminata algo lo consolaba, algo lo traía aliento, dando seguridad que todo acabaría bien. Si tú pasas por una dificultad hoy,
si tú pasas por ese valle oscuro, yo quiero decirte, y la palabra dice, que todo va a cooperar para tu bien. Dios va a cuidar que todo eso va a acabar en bendición, porque los planes de Dios son planes de paz. Amén. La vara y el callado son instrumentos de santificación. El rebaño es separado y conducido en paz para el destino final. El bastón o la vara es instrumento de disciplina. Y mira lo que dice en Hebreos 12, de 6 en adelante. Dice así: hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo que acepta como su hijo. Entonces soporten esos sufrimientos, porque se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Cuando un padre corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera como hijos. Y aquí un consejo a los papás y mamás: si tú no corriges a tu hijo, si tú dejas a tu hijo, tu hija, hacer lo que le da la gana, tú no estás criando un hijo, tú estás criando un monstruo. Porque este niño va a crecer. Y la Biblia dice que el muchacho, el niño, entregue a sí mismo, irá a avergonzar a su papá y su mamá. Y aquí la palabra dice que con el amor no es disciplinar con rabia, porque te está acabando con la vida, no. Pero como un padre, tenemos que disciplinar nuestros hijos para que ellos crezcan en el camino del Señor y nunca se aparten de Él. Ahora, todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado a nosotros y los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo, lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Amén. Lo más importante es que te vas a llenarte de paz. Tú vas a llenarte de gozo. Y Dios te va a llevar a hacer lo que Él quiere que tú hagas, que es su voluntad, en nombre de Jesús. Y sabe, a veces el problema es que somos ovejas tontas. Como se dice en Cuba, hacemos de chivo loco, que no estamos entendiendo. Pero ovejas tontas que muchas veces víctimas fáciles de las garras del lobo, de las garras del enemigo, porque el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Pero muchas veces por hacernos de tontos o de chivo loco, nos vamos a meter en problemas, porque el diablo no está jugando. Dice la Biblia que él está como león alrededor, tratando de tragar, tratando de matar, robar y destruir. Pero Jesús quiere que tú estés atento. Por eso que es importante entender. En Proverbios 26:3 dice así: el látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. Y aquí, hermanos, aquí sabemos que el instrumento de ataque contra el lobo es la vara.
Porque por isso que ele usa em Isaías 30:32, e cada golpe que descargue el Senhor sobre ella, sonarão tambores e harpas. Amém? Por isso que o Senhor usa para protegerte. Santifica, su vara me santifica, pero me protege del inimigo. De la mesma maneira que me santifica, me hace un lugar de protección. Me protege para que el enemigo no pueda tocarte, porque tú tienes la marca del Señor y esta marca te protege y el enemigo no puede tocarte. Quizás que tú lo permites, como dice, que abre una brecha y empieza a hacer cosas que le dan legalidad para tocar en tu vida, es diferente. Pero si tú estás firme, mismo que tú pases por luchas, Él no puede tocar en tu vida, en nombre de Jesús. Ahora, el callado, instrumento de conducción, Ezequiel 20:37. Y yo examinaré a ustedes como un pastor que cuenta sus ovejas, y haré que se sometan a la alianza. Dios quiere que nosotros tengamos pacto. Alianza es pacto. Pacto con Él. Para no hacer por obrigação, não hacer de malas ganas, pero um pacto com o Senhor, mesmo que tu estés bajo um dia alto, pero tu sabes que tu tienes um pacto com Ele. E esse pacto te vai ser fiel al Senhor Jesus. Amém? E sabe, agora também Ele sirve como instrumento de rescate. Em Ezequiel 34 diz assim, versículo 12: como um pastor que cuida de suas ovelhas quando estão dispersas, assim me ocuparei de mis ovejas e las trarei de regresso. Aleluia, amém? E isso sirve para todos que estão apartados, todos que se han alejados del Senhor, aqueles que se fueron, Deus lo va a traer de regreso. Se tu tienes alguém que está apartado, que seja um hijo, que seja um familiar, que todavía não está en el camino do Senhor, todos van a regresar al Senhor e van a servir al Senhor. Amém? Tu crees en eso? Amém? E isso nos va, é uma promessa, e temos que declarar essa promessa. E quando sou uma oveja tonta, ou uma oveja obediente, eu posso ser uma oveja tonta ou uma oveja obediente. La tonta llevará varadas para aprender a ser salva del perigo. Las varadas que pudieran ser reservadas para la espalda del enemigo, del lobo. E nenhum padre amoroso siente alegria em disciplinar seus hijos. Por isso que é tão importante saber que Deus nos disciplina porque nos ama. Ele conhece o futuro, conhece o presente e conhece o passado. E Deus nos disciplina por amor, porque Ele sabe que toda a eternidade tu vai estar com Ele em nome de Jesus. Então não huyas, não corras de la disciplina, porque ela te vai salvar a vida. Amém? Em nome de Jesus. E sabe, igreja, como puedo fazer para santificar-me? Essa é a pergunta. Porque até aqui te digo o que Deus quer fazer, pero como eu e tu, como igreja, nos vamos a santificar-se? Amém? ¿Quer receber? Lo primeiro, evitar lo que me hace impuro. Tenga cuidado. Dile a la persona que está a su lado, tenga cuidado. Tiene que evitar lo que te hace impuro. Ahora en Proverbios 6:28 dice así: ¿puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? ¿Puede alguien jugar con fuego sin quemarse? Esa es la pregunta. No, diga así, no, pastor. Te vamos a quemar, te va a quemar. Jugar con fuego te va a meter en problemas. En Corintios, 1 Corintios 10:23 dice así: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer como iglesia, para tener cuidado, para cambiar tu manera de
ver las cosas para poder santificarse, tenemos que cambiar nuestra atención para otra cosa. Cuida de tus ojos. Dile así: voy a cuidar de mis ojos. Es ahí la puerta. Hombres, cuida de tus ojos. Hermanas, cuida de tus ojos. Y siempre doy ese testimonio aquí del abuelo. Nosotros tuvimos un seminario de integridad sexual y éramos puros hombres. Teníamos como 40, 50 hombres. Y abuelo estaba ahí, tenía como 89 por ahí, hace ya algunos años. Y yo miré ele ahí en la palestra de integridad sexual, ¿entiende? Como el hombre debe portarse en esa área, en el matrimonio. Y yo con curiosidad le pregunté: abuelo, tú tienes 85 años y esa palestra, ¿para qué va a servirte todo? Porque imagínate ya, ¿cómo es su vida sexual? Y él me dijo: mira, yo estoy aquí porque los ojos nunca envejecen. Esa sabiduría de un hombre que sabe que por la edad que sea, los ojos siempre te van a llevar, y si tú no lo cuidas, te va a hacer pecar. Y sabe, iglesia, y cuando hablo de los ojos, principalmente los varones. ¿Dónde están los hombres aquí? Dá un amén ahí, los hombres. Nosotros sabemos que para la mujer, quizás esta área não é tão difícil. Elas não peleam tanto com ojos, porque às vezes tu vê uma mulher tão linda, tão hermosa, com um tipo tão feio, que tu diz: o que esta mulher viu em esse tipo? E aí tu vai perguntar, e ela disse: não, me enamorei de seu caráter, me enamorei de sua personalidade, me enamorei de suas manos. Agora tu pergunta a um homem, el hombre nunca se va a enamorar de un carácter. El hombre primero mira el paquete completo. Después va a enamorarse de la personalidad, del carácter. ¿Por qué? Porque sabemos que esta es la lucha de todo hombre. Y sabe, iglesia, hay un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios llamado Job. Y ese hombre tuvo una pelea tan fea. Dios permitió que el diablo pelease con él, tocase su vida. Y el diablo decía a Dios: él te va a negar, él te va a dejar, te va a abandonar. Y Dios lo permite porque yo era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios y pasó por todo el valle, pasó por todas las luchas, perdió todo, pero nunca negó a Dios. Y Dios lo usó a Job para golpear en la cara del diablo con un hombre aquí en la tierra llamado Job. Un hombre íntegro, en nombre de Jesús. Pero Job nos enseña a nosotros hombres algo tremendo que está en Job 31:1. Y dice así: yo había convenido, significa, hizo un pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a ninguna mujer. Lujuria significa deseo sexual ilícito. Essa palavra ilícito es en español deseo sexual ilícito. Él dijo: yo no voy a mirar ninguna mujer con ese deseo. Y sabe, nosotros tenemos como hombres que hacer este pacto con nuestros ojos. Y ahí Pablo dijo a Timoteo, que era un joven pastor, que tenía las hormonas en 100%. Y él dijo: Timoteo, mira, te voy a dar un consejo. Las mujeres mayores, mire como madres. Las mujeres, mire como hermanas. Las más jóvenes, mira como hijas. Y las más jovencitas, miran como nietas. Significa que tu mirada va a ser cuando una mujer es muy bonita, muy linda. Esa es mi hermana, puede ser mi hija, puede ser mi madre. Te va a cambiar la manera de interpretar y de ver las cosas. Y si tú vas en una cola de un carrero del supermercado y te para ahí adelante una de esas mujeres de capa de revista, con la ropa apretada, y te empieza a mirar con una mirada sexual o sensual,
Tú como hombre tienes que decir: yo no entro en acuerdo con ese espíritu de sensualidad, reprendo ahora y sigue, porque Dios quiere que tú la mires con compasión. Y si ella te sigue mirando, dice así: Jesús te ama y tiene un plan para tu vida. De ahí ya se rompe todo pensamiento, todo y cualquier pensamiento de lujuria, y ahí tú vas a ser vencedor. Porque esos espíritus están ahí afuera, en todos los lugares, y esas personas están atadas. Entonces cuando tú miras con compasión, cuando tú miras con los ojos de Dios, cambia. Y ahí tú vas a ser vencedor. ¿Cuántos hombres aquí quieren hacer pacto con sus ojos esta noche? Amén. Y el único modelo que Dios quiere que tú tengas es tu mujer. Ella es tu modelo. Y cuanto más tú la mires, cuanto más tú no tengas modelos externos de nada, ella va a hacer todo lo que tú necesitas. Y te va a enamorar tanto de ella que ella va a decir: ¿qué pasó contigo? ¿Por qué toda hora? ¿Por qué me quiere todo el tiempo? Te va a decir: ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué? Porque ella va a ser el único modelo, el único deseo para tu vida sensual. Los que no son casados tienen que empezar a orar. Porque cuando Dios te dé la mujer, ella tiene que ser todo lo que tú necesites en esa área. Y de ahí tú no vas a tener ninguna referencia, nada te va a impedir, y ella va a hacer todo lo que tú necesitas en nombre de Jesús. ¿Sabe, iglesia? Tú necesitas límites también. Yo siempre digo eso: si tú quieres, si tú tienes lucha con pornografía, si tú tienes lucha en esa área de los ojos, tú tienes que tener la esposa que te ayude. Dale código do celular a ella y diga que tú tienes lucha en esa área. Sea sincero, ella te va a ayudar. Libera ese celular a ella, diga: mira, de aquí en adelante yo quiero que tú me ayudes. Porque hoy no es necesario buscar pornografía, la pornografía te busca. Entonces muchos caen y después quedan ahí: no voy a decir a ella porque me va a matar y tal. Pero dice a ella, en busca, lucha junto, porque es una lucha que usted va a tratar de vencer en nombre de Jesús. Diga así: los varones están los hombres. Diga un amén. Los hombres están callados. Yo pregunté y nadie dijo amén. Diga: ¿dónde están los varones? Entonces diga así: Señor Jesús, yo hoy quiero hacer un pacto con mis ojos de no mirar ninguna mujer con deseo sexual ilícito. Yo quiero mirar solamente a mi mujer, y ella ser el único modelo y patrón de mi vida, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tú lo hizo. Entonces ahora quédate firme. Amén. Ahora la segunda cosa que quiero hablar contigo: aprende a compartir tentaciones, confesar debilidades con hermanos que te ayuden a huir del pecado. Y hay una historia de un general muy famoso en la palabra, llamado Naamán. Naamán era un hombre poderoso, un general que ganaba todas las guerras que él enfrentaba. Y el rey de la Siria le consideraba mucho, porque Naamán no perdía ninguna guerra. Y ese Naamán ganaba muchas guerras afuera, pero cuando llegaba en su casa, adentro de su cuarto, cuando sacaba su armadura, Naamán era leproso. Naamán tenía lepra. Y sabe que la lepra empieza con una mancha en la piel, bien chiquita pero profunda. Y esa mancha se va indo a otras partes del cuerpo, se va poniendo blanca y te va comiendo de adentro hacia afuera. Y empiezan a caer miembros. Tú pierdes nariz, orejas, empiezas a perder la mano, partes del cuerpo, porque es leproso. Él te va comiendo de adentro afuera. Y Naamán tenía lepra, pero él ganaba guerras afuera, estaba peleando afuera, pero cuando llegaba en su casa, que sacaba la armadura, él era leproso. Y sabe que la lepra en la Biblia es comparada o significa pecado oculto.
Y muchos hombres, muchas mujeres que seas también, ganan muchas batallas afuera, vienen a la iglesia, lutan, hacen guerra espiritual, pero cuando llegan a su casa, que sacan su armadura, y ahí es donde está el problema. Muchas veces cuando estás solo delante de una computadora, o solo en unas vacaciones, o solo en su cuarto, cuando no hay ni nadie, cuando tú ves la lepra está entrando así de adentro afuera. Y sabe, iglesia, ganamos batallas afuera, pero perdemos en nuestra intimidad. Y para ser libre, tú nunca vas a ser libre de verdad hasta que confiese su enfermedad que cargas por adentro. Nunca vamos a ser libres de verdad hasta que yo confiese esta enfermedad que cargas por adentro. Y esta enfermedad, porque yo digo que nuestras enfermedades, ellas tienen la cantidad de problemas, de cosas, nuestros secretos que están adentro. Es o que trae enfermedades emocionales, físicas y espirituales. Y ahora perdemos batallas adentro. Y para ser libre de la desorden sexual, de la pornografía, de la envidia, del orgullo, del control, de querer control, hasta que yo no confiese ese problema, yo no puedo ser libre. Y ahora mira, somos expertos en ver la paja en los ojos de las personas, y muy malo para ver el tronco que llevamos. Y aquí Dios quiere que nosotros podamos aprender que tú no estás solo, que tú necesitas personas que te ayuden. Y uno de los salmos que más me gusta, que yo siempre oro en mi devocional, el Salmo 19:12, que dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Significa, Señor, yo no quiero tener lepra, yo no quiero tener nada oculto en mi vida. Ayúdame, Señor, líbrame de este problema en nombre de Jesús, porque el Señor escucha, y si tú pides y confiesa, alcanza misericordia. Por eso que dice en Santiago 5:16, dice así: por lo tanto, confiese unos a otros sus pecados, oren unos por los otros, de manera que sean, ¿o qué? ¿Qué está? Está escrito ahí en la pantalla. ¿Dónde está? Sean sanados. Diga alto. Más una vez. Entonces, la sanidad viene, pero yo necesito hacer ¿qué? Confesar y orar. Yo no puedo que tú me confieses y empezar a juzgarte. Tú no deberías ter hecho eso. Eso es malo. Y empezar a juzgarte y pelear con... No, la primera cosa que yo tengo que hacer es orar. 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 Y ahí dice así: la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, pode mucho. ¿En qué? En nuestras vidas. Em Mateus 26:41, esté alerta e orem para que não caiga em tentação. O espírito está dispuesto, pero que é débil. Pero el cuerpo es débil. É allí que temos que guardar, proteger. E a outra coisa que há que entender: resista al diablo. E como eu vou resistir al diablo? Em Santiago diz assim: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y este huirá de ustedes. Quiero invitar a la alabanza. Y este huirá de ustedes, pero yo necesito hacer ¿qué primero? Someterse, humillarme delante de Dios, significa someterse, entregar mi vida a Dios, obedecer a Dios, entender el reino de Dios y actuar como Dios quiere. Y eso significa: Señor, yo quiero tu reino. Yo quiero obedecerte. Las áreas de mi vida que todavía no estoy obedeciendo, ayúdame, Señor. Quiero obedecer en todo. Lo fácil, lo difícil, porque muchas veces escogemos como un buffet. Queremos las cosas buenas
pero as coisas mais difíceis dejamos de lado. Bueno, um dia eu vou cambiar, eu vou obedecer. Não. Temos que submeter-se a Deus, resistir ao diabo, e Ele hará que? Huirá. E sabe, igreja, em Efésios 6:13, por lo tanto, pónganse toda a armadura de Deus, para que quando llegue o dia malo, puedan resistir hasta el fin com firmeza. E o dia malo, sempre vamos a enfrentar aí afuera. En el trabajo, en la vida. El día malo es cuando vienen las cosas para tratar de derrumbarte, para tratar de sacarte del camino, porque el diablo anda alrededor y sabe cuál es tu punto débil. Él conoce. Él ya tuvo millares y millares de años para estudiar los seres, los humanos. Él conoce. Y él sabe dónde es tu punto débil. Por eso que tenemos que revestir la armadura de Dios y vencer en nombre. ¿Cuántos quieren revestirse de esa armadura hoy en nombre de Jesús? Y ahora, por último, reconocer nuestra debilidad. Y así nosotros vamos a entrar en la conclusión de este mensaje. Porque aquí sabemos que todos nosotros, como sabemos del inicio que yo hablé, tenemos puntos ciegos. Y si yo reconozco, si yo sé cuáles son mis puntos ciegos, si me ayudan a entender eso, y yo tengo límites para protegerme, para proteger mi esposa, para proteger mi familia, para proteger el ministerio que Dios nos ha dado, para proteger el llamado que Dios te ha dado, eu tenho que saber qual é o patrão de tentação que eu sufro. E agora mira o que diz em Marcos 7:20 em adelante. Lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque muitas vezes estamos buscando afuera, pero lo que contamina é o que sale de adentro. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, la libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos esos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Pero Dios quiere limpiarnos como iglesia. Es Dios que santifica, Jehová Madagascar. Este Dios quiere limpiar nuestro corazón, porque cuanto más parecido con Él, cuanto más santificarnos como iglesia, como familia, más la presencia de Dios va a encher nuestras familias, más la presencia de Dios va a llegar, más bendecido tú vas a ser. Pero hay princípios, hay cosas que debemos hacer para conquistar ese lugar de verdadeiros siervos de Dios, verdadeiros adoradores que adoran al Padre en el Espíritu y en verdad, en santidad, porque Dios quiere que tú seas santos. En Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio, la oveja tonta, es arrogante y descuidado. E sobes. Então, eu quero dizer-te, por favor, vamos estar de pé. E eu quero orar, porque esta palavra é uma palavra de exortação. É uma palavra que nos está chamando a um lugar de bendição, a um lugar de santidade, a um lugar, significa que nós não estamos perfeitos, nós não somos perfeitos, pero necessitamos caminhar em esta direção de santificar-nos, sacar de nossa vida todo que é estorvo, toda a área que necessita santificação. Seja tus ojos, varão de Deus, mulher de Deus, qual a área que tu necessita hoje entregar ao Senhor? São seus pensamentos, são os desejos ocultos. Que é que tu necessita hoje que o Senhor toque tu coração? Porque Ele nos ha chamado a um lugar de bendição. Jeová
El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Levanta sus manos. Levanta sus manos. Eu quero orar por ti. Quero orar porque eu sei que Deus está falando com cada um esta noite, de maneiras diferentes, em áreas diferentes. Pero el Espírito Santo está aqui. El Espírito Santo está aqui. E hoje há milagro em tu vida. Padre, em nome de Jesus, eu declaro por todos que estão aqui, por todos que nos assistem através das redes sociais. Padre, em nome de Jesus, eu te pido agora, llena, Senhor, revela, como oramos em el Salmo 19:12. Senhor, muéstranos, Senhor. Muéstranos, sonda nuestro corazón, escuadrinha nuestra mente, nuestro corazón. Oh Padre, saca de nosotros todo que está oculto, porque queremos agradarte, Padre. Queremos ser santos como tú eres santo. Padre, em nome de Jesus, eu te dou graças, porque aqui está um povo que quer, Senhor, bendecir, que quer crescer em santidade, em discipulado, em el reino de Deus. E sabemos, Senhor, que o inimigo está derrotado. E toda palavra contrária, toda palavra de acusação esta noite nós rechazamos, cancelamos. E eu declaro que a bendição de Deus está sobre tu vida. Haga essa oração comigo, repita assim: Senhor Jesus, eu hoje declaro que quero mais de ti. Santifica minha vida. Padre, perdona mis pecados em qualquer área de minha vida. Ajuda-me a ser santo, separado para ti. Padre, em nome de Jesus, eu te dou graças, porque tu me amas e tu me has perdonado. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia. Se tu está nos assistindo por las redes sociais, através do nosso canal de YouTube, se você está aqui, eu quero também fazer uma oração, porque como dijo esta palavra, Deus é um Deus de pacto, e esta noite Ele quer fazer um pacto contigo. Se tu nunca has tenido a oportunidade de entregar tu vida ao Senhor Jesus, hoje é o dia que Ele separou para ti. E eu quero invitar-te a fazer essa oração comigo. Repita depois de mim, com todo tu coração, entregando tu vida, porque Jesus disse que está à porta e toca. E se tu abres a porta de tu coração, Ele vai entrar em tu vida e vai cenar contigo. Então, se tu queres hoje receber a Jesus como Senhor e Salvador, haga essa oração, dile assim: Senhor Jesus, eu esta noite, eu entrego meu coração, te recebo como único Senhor e suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, donde nadie puede borrar. Perdona mis pecados y yo te recibo como Señor y Salvador. Amén, aleluya, amén, iglesia. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Yo quiero orar para todos que hoy entregaron su vida. Si hay alguien aquí que hizo esa oración por la primera vez, levanta su mano, eu quero conhecer-te. Hay alguém? Glória a Deus por essa mano que se levanta em nome de Jesus. Que Deus te bendiga. Deus ha escuchado tu oração. Se há alguém mais, eu quero orar. Aí os que estão ao lado desses irmãos que puedan estar cerca, porque vou orar por eles. Padre, em nome de Jesus, te damos graças por essas vidas, Padre, que hoje entregaram seu coração a Ti. Eu te dou graças porque Tu has bendecido, e todos aqueles que vêm a Ti, Tu nunca los dejarás. E eu les declaro que há uma fiesta em los cielos por estas almas que hoje decidiram entregar-se a Ti. Graças, Jesus. E o povo de Deus dice: amém, amém.